Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo en una transmisión conjunta entre el canal de la editorial Ignacio Carrera Pinto y RST, junto con Ana María Riet Carrera, quien es la presidenta honoraria del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, para presentar la nueva edición que ha hecho la editorial ISP del libro El ostracismo de los Carrera y Cuña Maquena. Tenemos aquí que es de doña Ana María, la primera edición. Sí. Bueno, aquí tengo yo la primera edición que perteneció a mi abuela Isabel Carrera en, en una, en un libro que ya está bastante gastado. Es mi libro de consulta habitual. Aquí salen todas las reseñas que generalmente uno busca, cosas curiosas que no aparecen en ninguna otra parte, ya que ya que Vicuña Maquena, el autor de este libro, para hacerlo, consultó el archivo de Mendoza en alrededor del año 1840-50 y encontró datos que nadie tenía hasta ese momento. Así que es un gran hallazgo de Vicuña Maquena, este gran historiador, diplomático y también luchador por Chile, porque él estuvo en la revolución contra Montt junto con José Miguel Carrera Fontecilla, el hijo de José Miguel Carrera. Y lo interesante es que Vicuña Maquena en su prólogo dice que fuera de los archivos de Mendoza, que fueron valiosísimos, él tuvo acceso a todas las cartas íntimas de los Carrera gracias a su gran amistad con José Miguel Carrera Fontecilla, porque estuvieron juntos presos en Santiago en la primera revolución contra Montt y luego exiliados en Lima cuando murió José Miguel Carrera Fontecilla. Entonces la viuda de José Miguel Carrera Fontecilla le entregó el montón de cartas íntimas que habían guardado de José Miguel. Así que tiene este libro que ahora afortunadamente se ha editado de nuevo, porque esto está absolutamente acabado, nadie lo tiene. Este libro tiene información valiosísima y de primera fuente. Y además yo agregaría además por la persona, figura de Vicuña Maquena, que es un libro que además nace con mucha honestidad porque él estaba investigando a su abuelo muerto por Luis Carrera Mm, y claro, se interesó más por digamos, por la persona que mató a su abuelo en duelo que por claro. y su familia anterior. Ese fue un duelo muy interesante que también lo relata ahí con todos los detalles, puesto que fue en Buenos Aires, detrás de la Casa Rosada, y allí estaban los testigos, había un cirujano que se llamaba Hanford y una cantidad de personas que presenciaron el duelo que fue muy curioso porque él disparó Maquena y luego disparó Luis. Y la bala que disparó Luis entró por el brazo y llegó al corazón de Maquena. Fue una cosa curiosísima, pero Maquena murió ahí y todos aterrados, porque estaban prohibidos los duelos, arrancaron. Pero el gobierno de Buenos Aires tomó preso a Luis Carrera y lo tuvo preso varios días hasta que llegó José Miguel, su hermano mayor, y hizo ver que realmente era un duelo de honor, que se habían tenido las pistolas que se requerían y que tenían los testigos, tenían los cirujanos y sucedió que alguno de ellos tenía que morir. Así es que Vicuña Maquena cuenta eso y con eso rescata la memoria de su antepasado y también la de Luis Carrera. Efectivamente, son muy interesantes esas historias, después cómo esta gente se entrelaza en la historia de Chile. Démosle la palabra también a Alexis, que él también es miembro del Instituto Carrera, que tal significará algo. Lo primero que quiero señalar es que esta es una edición muy trabajada. Se han tomado la molestia, que no es menor, de poder actualizar el castellano a la forma actual, porque Benjamín Vicuña Maquena escribía en el castellano antiguo, por una parte, y no es el único libro que ha sacado la editorial respecto a José Miguel, porque está el de Carlos Videla,
José Miguel Carrera, El Camino de Honor y de la Patria. Así que es un tremendo trabajo, yo les recomiendo adquirirlo en la editorial y vale la pena tener ambos libros. Partamos por lo más importante, Ana María. En la historia de Chile habitualmente tenemos estas dualidades permanentes entre bueno y malo. Y esto se ha prolongado en el tiempo hasta el día de hoy, donde siempre hay una figura que se la quiere hacer aparecer como la heroica y la otra que es el antagonista como la contraria. En el caso de Carrera siempre ha estado un poquito a la sombra de Bernardo Higgins. A Bernardo Higgins se lo suele tratar del padre de la patria, siendo que el padre de la patria, en términos estrictos, es José Miguel Carrera. Partamos un poquito por esta mm, dicotomía entre los dos personajes. ¿Qué podemos decir respecto al antagonismo entre Carrera y O'Higgins? Yo pienso que en principio no había este antagonismo. Bernardo Higgins llevaba 10 años en Chile trabajando sus inmensas haciendas, porque no solo tenía las canteras, tenía otras haciendas cerca de Los Ángeles, y él estaba muy feliz como hijo del virrey de haber recibido esta gran herencia. Y José Miguel Carrera llegó 11 años después a Chile, en 1811, y Carrera vino con el propósito exclusivo de liberar a su patria de España, puesto que José Miguel Carrera venía de las guerras napoleónicas. Él había combatido contra las tropas de Napoleón y se dio cuenta de que todas las fuerzas españolas estaban concentradas en repeler la invasión francesa. Entonces era el momento en que Chile podía independizarse sin tener una represión contraria de los españoles. Así que Carrera llegó, tomó el poder tranquilamente, hizo la bandera, el escudo, trajo una imprenta para difundir qué significaba independencia, y O'Higgins estaba como miembro del primer congreso que hubo, porque él era el más gran terrateniente del sur. O sea, la gente muchas veces dice, pobre O'Higgins, qué modesto O'Higgins, qué pobre. Era riquísimo, hijo del virrey, pero no estaba completamente convencido de las ideas patriotas, puesto que conversando con Maquena, él escribió una carta y le dijo, cuando fue la invasión ya de los españoles en 1813, O'Higgins le escribe a Maquena, ya he cruzado el Rubicón, ya creo que tengo que ingresar a las filas patriotas. O sea que antes no lo había pensado. Entonces es curioso. Pero en esos primeros momentos, Carrera apreciaba mucho a O'Higgins e incluso lo alababa porque era muy valiente, era muy decidido ahí en los campos de batalla, se quería distinguir. Y entonces Carrera sí lo apreciaba y en la batalla del Roble, que se hablan tantas tonteras, Carrera que fue emboscado y herido, se tuvo que tirar al río y O'Higgins tomó el mando y llevó a las tropas chilenas patriotas al triunfo. Carrera le escribió una carta muy linda diciéndole que era el primer soldado de la patria, que le daba las gracias, etcétera. O sea que no había una distancia entre ambos. Pero esto se cambió mucho cuando O'Higgins empezó a tener relaciones con la logia a la cual sí pertenecía O'Higgins, a la logia Lautaro. Esta logia había nacido en Londres con Miranda y a ella habían acudido Bolívar, San Martín, O'Higgins antes, mucho antes que ellos, o sea que O'Higgins como que había estado un poco fuera de la órbita de esta cosa, pero San Martín y Bolívar estaban muy presentes en esta logia que tenía un plan. La logia que venía desde Londres tenía el plan de conquistar todo el cono sur, tenían que desembarcar en Buenos Aires, pasar por Chile, conquistarlo, llegar a Perú y Ecuador. Y curiosamente, eso era parte de un plan que se llamaba Plan Maitland.
Maitland, que era un ministro inglés. Y por eso Miranda seguía esto. Indirectamente, todos los de la logia tenían como función hacer que este plan Maitland, que posiblemente ellos no lo decían así, se transformara en realidad. Y esto es muy curioso porque Carrera tomó el poder y la primera persona que reconoció a la República Chilena fue un norteamericano, el cónsul Poinsett. Y el cónsul Poinsett tenía ideas republicanas. La logia tenía ideas monárquicas, así porque lo demuestran todas las cartas de la logia. Ellos querían poner monarcas y pedían monarcas a Europa, después monarcas incas. No tenían la idea que tenía Carrera de que había que hacer una república como en Estados Unidos. Y eso lo hizo, se lo recalcó este cónsul Poinsett, quien cuando fue Chile invadido por los españoles en 1813, Ponce lo acompañó en todas las batallas y lo acompañó también en la parte intelectual. Le dijo que había que hacer una constitución y la constitución de 1812 es absolutamente la primera constitución que tenemos en que separa los poderes del Estado y además dice que ninguna orden que venga del exterior tendrá efecto en Chile. O sea que estábamos ya empezando en una etapa republicana y esa constitución fue refrendada en todos los pueblos, tenían que hacer un plebiscito, es muy curioso, y tenían que decir si aceptaban o no aceptaban la constitución. En todos los pueblos de Chile se puso un cuaderno y la gente aceptaba o no aceptaba y fue aceptada porque en realidad nos convenía mucho estar independientes. Hombres y mujeres votaron. Sí, todo. Entonces fue muy, muy increíble, pero eso mismo, esta aceptación de la Constitución, nos trajo la invasión española. Entonces los españoles desembarcaron, hubo cantidades de batallas y la última fue Rancagua. Y yo quiero decir algo sobre la batalla de Rancagua. Nadie sabe que Carrera en ese momento era el comandante en jefe de las fuerzas, porque recién había derrotado a O'Higgins en una batalla que se llamó Tres Acequias, que fue frente a San Bernardo. Y en vez de castigar a O'Higgins, le dio a O'Higgins el mando de su primera división. La segunda división la puso al mando de Juan José Carrera y la tercera al mando de su hermano Luis. Él era el comandante en jefe, no tenía fuerzas propias de él, eran sus tres divisiones. Bueno, Carrera dio unas órdenes, tenían que resistir antes de Santiago y cavaron acequias y cosas para defenderse. Pero O'Higgins desafortunadamente se adelantó y se tuvo que encerrar en Rancagua porque las tropas lo rodearon. Y Juan José, que tenía la segunda división, que eran las dos divisiones grandes, también se encerró en Rancagua porque no tenían otra cosa que hacer. Fue como una mala suerte, digamos, y un pensamiento poco estratégico. Y la única división que quedó afuera fue la de Luis, que era la tercera división que tenía solamente 900 hombres. Era muy pequeñita. Y cuando los españoles atacaron, rodearon todo, Luis quiso ir en auxilio de ellos, pero en realidad no pudo penetrar a auxiliar ni abrirles camino a los chilenos. Ahí tuvieron que salir, arrancando, digamos, O'Higgins y Juan José, con los pocos oficiales que pudieron salir de Rancagua. Entonces, esto se ha achacado siempre a que Carrera no acudió en auxilio de O'Higgins. ¿Pero cómo? Si ese era su propio ejército. Sí. Y su hermano Juan José estaba dentro con toda la segunda división. Y Luis había atacado. Y no lo digo por decir así nomás, porque lo dicen los cronistas españoles de la época. Dicen, la tercera división atacó toda una mañana y no pudo penetrar por la Alameda porque se le opusieron y era muy pequeña.
Y eso lo dicen los cronistas españoles. Entonces, aquí hubo una distorsión tremenda de la historia, porque se dice O'Higgins se tuvo que arrancar ahí porque los Carrera no le ayudaron. ¿Cómo? Si ese era el ejército de Carrera. Y Juan José adentro. Y Luis tratando de entrar con sus pocas fuerzas. Imposible. Bueno, ese es una parte importante que después se distorsionó y se culpó a Carrera. Y eso fue una cosa muy terrible que hasta ahora siguen hablando de Rancagua, de O'Higgins, y todo eso contribuyó a que hubiese una división entre, entre ambos bandos. ¿Y cómo? Recordemos que ese episodio, además, Ana María, es crítico porque ahí se divide la patria vieja del periodo de la Reconquista Exacto. y el ánimo de la población en Santiago, que a la huida y la estampida hacia Argentina, acá en Claro. Santiago, cuando se enteran de que ha caído Rancagua, cambia porque los españoles hacen algo absolutamente inusitado en ese minuto, que no estaba dentro de las normas de la guerra. Estamos hablando de una guerra de honor todavía, y bueno, van a ajusticiar a todos los prisioneros y a todos los heridos que habían quedado en Rancagua. Y eso además lleva al cambio de los colores de nuestra primera bandera, porque el amarillo de la bandera de Carrera va a cambiar al rojo, en señal y en reconocimiento de los mártires de Rancagua. Una pregunta para ambos que son miembros del instituto, o han sido, y presidente honorario incluso. ¿Qué significa ser carrerino o carrerista hoy día? ¿Qué para ustedes? ¿Por qué qué es lo importante de esto? Para la Yo creo gente que que es nos ve. importante por la justicia histórica. Carrera fue quien realmente nos hizo sentir que podíamos ser independientes. Él llegó, hizo una bandera chilena, porque estábamos hasta ese momento con bandera española, y trajo una imprenta para que la gente supiera qué significaba independencia. Entonces, nosotros como carrerinos tenemos que decir eso. No puede ser que se siga diciendo O'Higgins libertador. O'Higgins vino a gobernar 7 años después de Carrera y reabrió casi todas las cosas que había abierto Carrera. Carrera había tenido escuela militar, que era la escuela de los jóvenes granaderos, había abierto todas las escuelas, había hecho constitución, había hecho bandera. O'Higgins volvió a hacer, pero con la diferencia de que O'Higgins ahí estaba muy teñido con la logia. Entonces quiso borrar todo lo que significaba Carrera. En esa época se borró, se quemó, se acabó con todo el legado que había dejado Carrera en sus 3 años de gobierno. Fueron 3 fructuosos años de gobierno. Entonces, nosotros ahora, como Instituto Carrera, estamos diciendo, ¿quién libertó a Chile? ¿Quién lo libertó primero del yugo español? Fue Carrera. O'Higgins estaba en su campo. No, entonces, cuando uno lo piensa realmente, ve el momento de la historia en que sucedió todo esto, que ahora dicen la patria vieja un poco despectivo, porque ese fue el comienzo de nuestra patria. Y no es la patria que así como que no pasó nada. No, ahí comenzó la idea independentista. Eso Ujú. significa, carrerino significa que vamos a hacer justicia histórica. Antes de darle la palabra a Alexis sobre lo mismo, a mí esta conversación me llama mucho la atención, muchas cosas y lo que hemos hablado antes sobre la justicia histórica, porque uno se cambia las ideas. Por ejemplo, yo siempre he tenido la impresión histórica de que Mariano Osorio, que era el comandante español era un hombre muy honorable y muy respetable, pero esto de que haya mandado a matar a los prisioneros me llama profundamente la atención. O sea, que como algo muy negativo. Después, lo mismo que hemos hablado acá también, que eso también podríamos mencionarlo, el nivel de odio que O'Higgins mostró hacia los carreras, de confiscarles todos los bienes, hasta cobrar las balas del fusilamiento que me contabas antes de que nos juntáramos, me llama mucho la atención y creo que son cosas que por justicia histórica efectivamente tienen que saberse, o sea, no pueden pasar a la historia. Para ti, Hay una cuestión de lo que señala Ana María que es lo fundamental, que tiene que ver con que la memoria histórica en Chile está distorsionada. Yo entré al instituto porque en una de las investigaciones de rutas de nuestra geografía sagrada, otro de los programas que hago,
me encuentro con descendientes del general Breyer, que aparece mencionado acá en el ostracismo. Y bueno, me llama tanto la atención de que en todo lo que yo sabía de historia de Chile jamás había escuchado hablar de un general Michel Silvestre Breyer que había sido nada menos que el jefe de Estado Mayor de O'Higgins. Y si ustedes revisan cualquier libro de historia en que un niño pueda estudiar, no figura el personaje. Bueno, el general Breyer había sido general de Napoleón. En el mismo minuto en que Napoleón perdía en Waterloo, Breyer ganaba en una batalla paralela y le dice a Napoleón que vaya porque no han perdido, por ejemplo. Y ese personaje que está hoy día inscrito en el Arco del Triunfo de París no está en la historia de Chile. Esto tiene que ver con que se ha borrado entonces parte importante de nuestra historia, no tan solo en este episodio que estamos hablando del periodo de la independencia, sino en muchas otras cosas. Y bueno, yo creo que el instituto lo que tiene por misión es recuperar parte de esa memoria histórica, dando a conocer estos hechos. Bueno, pero Alexis no ha dicho por No. qué ha borrado a Breyer. Ah, Porque cuando José Miguel Carrera trajo su flota de 5 barcos de Estados Unidos, venía el general Breyer, o sea, el general Breyer traído por Carrera, era Era carrerino. Carrerín. Y era un hombre ah, tan potente como militar que se engrosó en las filas de O'Higgins, aquí pasó a las filas de O'Higgins, y tuvo este puesto tan importante, pero O'Higgins después no lo quiso cuando ya vio que era carrerino, no le gustó, entonces fue borrado de la historia. Entonces es una cosa curiosa como todos los personajes que tuvieron alguna relación con Carrera fueron borrados o muertos ostraciados, tranquilamente. podemos decir, de la Ostraciado. historia para mantener el... Absolutamente. Es muy sorprendente que tengamos, por ejemplo, que esta es una cosa curiosa, porque del ejército napoleónico vinieron más de 200 oficiales a combatir a Chile. 200 oficiales. Y de todos ellos, yo diría que el único que pervive de alguna manera es Rondizoni, que tiene la estación Y Metro Bochef. Rondizoni y Bochef, claro, como tal. Pero tenemos muchos otros que están literalmente desaparecidos de la historia de Chile y son gente que vino a luchar por nuestro país, por su independencia, desde Estados Unidos la mayor parte, estaban exiliados en ese minuto allá y no tienen figuración. Entonces, mínimamente uno de los trabajos que hay que hacer, y esto contribuye enormemente a eso, es volver a contar la historia de nuevo, poniendo todos estos antecedentes en la mesa. Cada persona después puede tomar su posición respecto a qué le parece mejor o no, pero si no tiene los antecedentes, no tiene conciencia histórica. Eso yo creo que es lo más importante. Y Tienes toda la razón. Pero es muy curioso cómo Carrera tuvo contacto con estos altísimos oficiales franceses. Cuando José Miguel Carrera llegó a Estados Unidos, tuvo la suerte de que su amigo Porter, que era un comodoro naval, un tipo de almirante, lo presentó al presidente Madison. Madison no podía ayudarlo porque estaba tratando de que España le entregara Florida, estaba en un convenio. Entonces, Carrera fue presentado a José Bonaparte. Y ah, José Bonaparte estaba como un verdadero rey en Estados Unidos. Tenía toda una provincia que se llamaba la provincia, le decían la provincia del Olivo. Ahí estaba la florinata del ejército francés, todos los generales. Y José Bonaparte le tomó tanto cariño a José Miguel Carrera que le regaló una perrita. Y eso sale en Carrera, porque Carrera, además de ser un militar, era un escritor. Él escribió el diario militar, su diario en Estados Unidos, miles de cartas, todas muy lindas, montones de manifiestos. Recuerden que aquí trajo la imprenta, donde hizo la historia La Aurora de la Chile. Aurora Aurora de Chile. Chile. En Montevideo hizo la imprenta federal, con la cual impulsó a los caudillos federales del norte de Argentina a tomarse Buenos Aires. Y eso fue una hazaña de Carrera con su imprenta federal de Montevideo. Y después, cuando estaba luchando en La Pampa, tenía una imprenta volante, que quería decir que la trasladaba, que todavía esa está en el archivo de Santa Fe, que yo como fui hace poco tiempo, pude ver todas esas cosas. Entonces, Carrera tuvo un papel también muy preponderante en Argentina, porque él impulsó el federalismo. Porque él tenía dos caminos cuando estaba en Argentina. Como primero había ido a Estados Unidos, le habían quitado sus barcos, se tuvo que refugiar en Montevideo,
¿Por qué? Porque Montevideo era soberanía portuguesa, o sea que los españoles no le podían hacer nada, los franceses, nadie. Entonces, por eso estaba en Montevideo. Y allí él dijo, o estoy con los federales, que son los contrarios a Buenos Aires. Buenos Aires era donde estaba la logia, el centro de la logia. Estaba San Martín, Pueyrredón, el centro de la logia, y las provincias no querían estar bajo ese mando de la logia porque le exigía todos los impuestos. Era un gobierno centralista. Tenían que pagar y no les servía. Entonces comenzaron unos movimientos con Artigas, Federal, López, Ramírez y varios otros gobernadores. Y Carrera fue el asesor militar y estratégico de todos ellos y se tomaron Buenos Aires 2 veces. Carrera pudo tener un gran ejército, lo tuvo en Buenos Aires, cuando se tomó Buenos Aires. Nadie dice eso porque no les gusta decir que un chileno hizo eso, porque en realidad él estaba con las fuerzas de los federales, López y Ramírez. Es que son cosas tan increíbles. Ahí se firmó el Tratado de Pilar. Ese tratado dice que Argentina desde ese momento será federal y no centralista. Y ese es el origen del federalismo argentino. Y esto ahora, los historiadores argentinos están sacando montones de libros sobre este tema. Así que yo lo he leído en los libros argentinos, que es genial. Y aquí en Chile dicen, en Argentina fue un bandolero. No, fue el promotor del federalismo. Ahí tengo algunos documentos, sus manifiestos. Él hacía unos manifiestos que repartía por toda la Pampa y que ponía federación o muerte. Y eso era su lema, pero hacía manifiestos en que hablaba a la gente y además hizo una cosa que para su desgracia fue muy potente. En su periódico, que se llamaba La Imprenta Federal y El Hurón, él contó los secretos de la logia. Entonces, la logia realmente lo, 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 lo crucificó. Así que estaba condenado desde Montevideo, ya, aunque ya estaba muy odiado, pero eso de decir los secretos de la logia, cómo era cada tenida y lo que hacían, eso era una cosa increíble para la logia. Así que, y ahí fue el momento en que Carrera dijo que no quería que Chile fuera una oscura provincia del Plata. Así que muy curiosa todas las cosas que hizo Carrera. No era solo el militar, sino que el escritor, el caudillo, el estratega. Y a mí me llama mucho la atención entre las amistades y enemistades, lo que hemos hablado de la persona. Él se destacó mucho en España peleando con José Bonaparte. O sea, yo Claro, entiendo que el duque Castaño le regaló el fusil, que está en sí, Chile, sí, claro, y otras cosas. De hecho, perdón, justamente en la batalla donde Carrera queda herido, está peleando contra Breyer, con quien después va a ser amigo Claro, sí, es una claro, cosa, en la batalla de de Ocaña. Ocaña. claro, es una cosa que uno se da cuenta que es un personaje que puede mirar más allá de los conflictos y que, digamos, es tan mal pagado porque lo agarran con tanto odio a él y a sus dos hermanos, Sí. finalmente algo totalmente irracional el nivel de agresividad que le demuestran después. Claro, a sus hermanos no hallaban qué decirle en Argentina, porque ni siquiera habían comandado a los federales. Pero sin embargo, los mataron así, lo tuvieron varios meses preso y no hallaban qué decir para matarlo. Y al final lo mataron porque había una orden nomás. Y El dijeron que se complot, habían querido arrancar. El complot. el complot no levantaron el complot que ellos iban a venir a Chile los dos Sí, por... pero imagínate que eso no había ninguna certeza de nada, porque los pobres llevaban muchos meses presos ahí. Inventaron un complot de los franceses, entre otras Claro, cosas, donde terminan fusilando a tres oficiales franceses que no tenían nada que ver absolutamente con nada. Y esto era la constante de tratar de acusar a los Carrera de querer tomarse el poder. Pero al final del día, tú verificas, y esto voy a hacer un punto acá que es importante,
Si uno mira el contexto completo de la independencia, de las independencias en América del Sur, tú puedes ver la continuación del plan estratégico inglés que se inicia con el financiamiento de la Revolución Francesa por la Casa Rothschild, que continúa con el pago de un empréstito de la misma Casa Rothschild a Bonaparte, Napoleón, para que invada España. Y finalmente con la intromisión a través de la logia en la política o en el desarrollo del proceso independentista acá. ¿Quiénes ganan al final? Y aquí está el punto más importante. Con la independencia de América. Bueno, Inglaterra. Ese es el hecho final concreto. Y ahí está el por qué, entre otras cosas, le tienen tanta tirria a estos franceses que vienen acá a pelear por Napoleón Bonaparte, que en ese minuto, recordemos, está en Santa Elena, encarcelado, y hay un plan, justamente se le adjudicaba a Breyer haberlo desarrollado, de ir a liberar a Napoleón de Santa Elena y traerlo a América. Imagínate lo que hubiera sido la historia en ese contexto. Bueno, yo hice un muy breve resumen, da para más, pero lo que te quiero mostrar es que hay miradas e intereses. ¿Quién informaba de los movimientos de carrera en América? ¿Qué hacía carrera? Bueno, la inteligencia inglesa. La inteligencia inglesa le informaba a San Martín y San Martín le informaba a O'Higgins. Esa era la secuencia. Exactamente. Bueno, y la maravilla es que en este libro que se editó, afortunadamente de nuevo, porque el primero está tan antiguo que ya no da más y no hay, en este libro aparecen todas estas cosas que hemos estado conversando. Este libro está basado solo en documentos, solo en cartas, y está escrito por Vicuña Maquena, quien entrevistó a muchos personajes de la época para poder escribirlo. Y creo que esto es un tesoro que se haya vuelto a imprimir. Le doy las gracias a la editorial Ignacio Carrera Pinto, además porque lleva este nombre tan sublime de nuestra historia chilena, que también voy a contar como una infidencia. El ejército antes no quería decir que Ignacio Carrera Pinto era nieto de José Miguel Carrera. Entonces a mí me decían, oye, ¿no es cierto que es sobrino? Él es nieto de José Miguel Carrera. Es que era una cosa tan rara que quieren negar todo de los Carreras. Entonces, pero ahora el ejército, tengo que darle las gracias, ha reconocido afortunadamente a Carrera. Ahora el edificio nuevo del ejército se llama Edificio Bicentenario José Miguel Carrera. Y adentro se hizo una preciosa estatua de Carrera de pie. Entonces estamos volviendo a reconocer a José Miguel Carrera después de muchos años de desconocimiento y de una enseñanza errada y, como dice Alexis, distorsionada de la historia. Así que por lo menos yo estoy contentísima de que haya salido un ejemplar del ostracismo, porque el libro, para mí, es mi libro de consulta, porque si ustedes quieren ver todas las cosas, yo cuando quiero ver algo, consulto porque es muy importante los datos que él dice y son muy veraces, porque son basados en algo. Yo no puedo mencionar datos que no tienen una base. Así que es un libro valiosísimo y agradezco a la editorial por haber vuelto a imprimirlo. Muchas gracias. ¿Y tú, Alexis, quieres decir algo para cerrar también? Invitarlos a todos a comprarlo y leerlo. Creo que es muy importante que tengan esta posibilidad de mirar al padre de la patria, a otros de los padres de la patria, lo voy a decir correctamente, desde primera fuente, como es Vicuña Maquena. El esfuerzo de la editorial es encomiable, así que a todos, invitarlos a conocer más a Carrera. Eso. Y bueno, despedirlo, decirles que además la editorial, durante el mes de la patria, no sé si más allá también, está ofreciendo ambos libros en conjunto. Este que es una investigación más moderna sobre José Miguel Carrera en particular, de Carlos Videla, y donde se entronca más también con lo que sería su proyecto político. Así que muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos, Ana María y Alexis. Gracias. Gracias.